Le damos paso al moderador de este módulo, el doctor Daniel Piscor, módulo riesgo residual. Adelante, doctor Daniel. Buenos días, Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva sesión del evento en prevención cardiovascular más importante del año en Latinoamérica, el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, y la Sociedad Interamericana de Cardiología y su Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular. El título de este módulo es Riesgo Residual. El primer orador será el doctor Ernesto Peña Herrera, un amigo personal de Ecuador, quien es médico cardiólogo del Hospital Luis Bernaza, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo del Guayas. Su tema será posicionamiento de las guías de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre MAPA, AMPA y las metas. Posteriormente nos acompañará la doctora Adriana Puente de México, quien además de ser una persona por la cual tengo un gran afecto, es secretaria de este Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular. Ella es cardióloga clínica y cardióloga nuclear, egresada del Instituto Ignacio Chávez de México. Tiene un posgrado en cardiología nuclear del Hospital Universitario Valle de Hebrón en Barcelona, España. Su puesto actual es jefe de la sección médica cardiológica del CMN 20 de noviembre y es coordinadora del capítulo de enfermedad cardiovascular de la mujer de la Asociación de Cardiólogos Mexicanos. Ella se va a referir al posicionamiento de la SIAC sobre las nuevas guías en las imágenes y otros métodos. Posteriormente nos acompañará nuestro extraordinario presidente, una persona muy cálida y muy abierta, el doctor Fernando Huiz de Guatemala, quien es especialista en medicina interna y cardiólogo. Como les dije, es presidente de nuestra Sociedad Interamericana de Cardiología, ha sido presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular y es vocal de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Él se referirá al posicionamiento de la SIAC sobre las nuevas guías y algoritmos terapéuticos. Y finalmente otro gran amigo, ecuatoriano él, pero colombiano de adquisición, el doctor Patricio López Jaramillo, quien es director en Ciencias Farmacología de la Universidad de San Paulo en Brasil, especialista clínico en hipertensión arterial de la Universidad de Guadalajara, México, es director médico de investigaciones, desarrollo e innovación, tecnología de la Fundación Oftalmológica de Santander, Foscal, y es director científico del Instituto de Investigaciones Masira de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su tema será posicionamiento de la SIAC sobre las nuevas guías de hipertensión, cómo lograr un mejor control en Latinoamérica. Así que a continuación le pido al doctor Ernesto Peña Herrera que inicie su presentación. Muchas gracias, Daniel. No puedo iniciar esta conversación sin dar previamente un agradecimiento a la Sociedad Interamericana de Cardiología en su capítulo de prevención cardiovascular, del cual soy vocal, y aplaudir el extraordinario trabajo que han hecho la sociedad justamente en su capítulo con Carlos Ponte, Vladimir Ullauri y todo el equipo que ha venido trabajando, me consta, durante más de un año en que este evento sea un evento, como tú bien lo has calificado, de extraordinario, con una asistencia que es importantísima. Así que nuevamente mi agradecimiento y felicitación a los organizadores. Miren ustedes, cuando se publicaron las guías latinoamericanas de hipertensión arterial en el año 2017, se habló un poco de la prevalencia de los países de América Latina que tuvieron más o menos unas 23.000 encuestas entre 35 y 75 años, ¿no? Especialmente en países como Brasil, Colombia, se utilizó el mapa para ver la prevalencia de hipertensión, lo cual se encontró que en Argentina el 51% se detectó hipertensos, 53% en Brasil, 47% en Chile,
y 38% en Colombia. Las personas que conocían que tenían hipertensión arterial era el 57% y el 53% estaban recibiendo medicación. Sin embargo, a pesar de tomar medicación, a pesar de ir a las consultas médicas, solo el 36% de esta población en Latinoamérica tenía las presiones arteriales por debajo de 140 milímetros de mercurio. Seguramente en las próximas charlas se van a tocar estos temas. Cuando uno revisa el INTERHEART, un estudio epidemiológico multicéntrico, el riesgo atribuible a la población, es decir, cuánto contribuye este factor de riesgo a la enfermedad en cuanto a hipertensión para llegar al infarto de miocardio, fue 23% para la población en general, y vean ustedes el 33% para Latinoamérica, indicando que esto de aquí es vital y que la población latinoamericana se comporta por alguna manera diferente. Ya nos hablarán y nos han hablado en este congreso de lo que tiene que ver el componente de obesidad para este tipo, sobrepeso y obesidad para este tipo de aumento de prevalencia. Y para la insuficiencia cardíaca, el riesgo atribuible a la población estuvo entre el 14 y el 76% en nuestros países. Y cuando uno revisa las nuevas guías de la American Heart y del Colegio Americano de Cardiología sobre hipertensión arterial, vean ustedes, si nosotros aplicamos las tablas como eran antes, más de 140-90, o ahora el posicionamiento que nos quieren poner ellos, más de 130-80, vean ustedes cómo la prevalencia cambia, casi se duplica en México, en Cuba aumenta notablemente, también en todos los países casi hay aumento, habría un aumento si utilizamos esas guías, entre el 15 y el 30% de aumento de la prevalencia de hipertensión arterial, por lo cual hace que nosotros tengamos realmente gastos económicos muy enormes, como veremos posteriormente. No vamos a insistir sobre la toma correcta de presión arterial, pero siempre es bueno mostrar la gráfica indicando que es la forma correcta como tenemos que medirla, pero sí señalar siempre los errores frecuentes que hay, especialmente en Latinoamérica. Por eso es que tenemos que capacitar a médicos, a enfermeras, al personal de la salud. Durante mucho tiempo en Ecuador hubo personal que se dedicaba a educación para la salud con títulos universitarios, y estas personas deben ser capacitadas para no cometer estos errores de poner el estetoscopio debajo del manguito, de que el paciente tenga la ropa, del velcro cuando se daña, que el médico sea la mano del velcro o que el paciente sea el velcro. Esos son errores frecuentes. Por eso es que este año en la revista Panamericana de Salud Pública sale este documento de cómo, qué aparatos y qué dispositivos debemos de hacer en lo posible para medición de presión arterial. Y hablan de dispositivos, obviamente los aneroides, los dispositivos manuales y lo que tiene que ver con los oscilométricos. Los oscilométricos los dividimos en semiautomáticos. ¿Qué quiere decir semiautomáticos? Que nosotros tenemos que inflar con la perilla, tenemos que inflar con la mano para que aumente la presión arterial y después para que aumente la bombilla para poder bajarlas, tomar la presión arterial, y después automáticamente, según un esquema que está debidamente catalogado, baja la presión arterial, baja la medida, la columna, digamos, ¿no? Pero los dispositivos semiautomáticos son aquellos en que el paciente se coloca el dispositivo y al tocar una tecla, el aparato automáticamente va inflando para medir la presión arterial y tiene un desinflado que está automáticamente establecido. De estos dispositivos también hay una serie de dispositivos que hacen que el paciente se tome varias veces la presión arterial y son los que se llaman los verdaderos automáticos de presión arterial. Y ahí están ustedes que las mediciones automáticas, la repetición de las presiones tomadas con estos dispositivos, nos dice la OPS que deben ser de los primeros que tienen que tomar la presión arterial. Dice que las principales ventajas de la medición automática, es decir, con dispositivos que se inflan y desinflan automáticamente, la convierten en la técnica preferida para el consultorio y simplifica el proceso de medición y evita los errores del observador. Esta medición, cuando se hace automáticamente y repetida en el consultorio, permite obtener mediciones secuenciales en ausencia del observador, como fueron ya descritos. Estos son los dispositivos donde se hizo el estudio SPRINT, y este es el dispositivo BepiTrue, que es el dispositivo oficial en Canadá, y hay cerca de 40.000
de estos dispositivos en consultorios de Estados Unidos. De todas maneras, su precio lo hace prohibitivo, aproximadamente $1.200. Ya prácticamente ha sido comprado por la empresa Omron, el aparato pero la Sociedad Americana de Cardiología y el American College nos dan estas guías en el año 2017, donde la presión arterial ya dice que la presión es elevada entre 120, 129 y 80 milímetros de mercurio diastólica, y nos marca que el paciente es hipertenso entre 130, 139 y 80, 89. El aplicar estas guías en estos países, con estos objetivos de control, el 53% de los pacientes actualmente en tratamiento deben incrementar el consumo de fármacos, con lo cual hace que haya un gasto en salud pública en Estados Unidos más de casi 30 millones de personas. Hay un cuestionamiento de la viabilidad, que no todos los médicos pueden tener estos dispositivos, y de que alcanzar los objetivos es algo casi titánico, un incremento financiero casi de $3.000 millones, y hay nuevos millones de hipertensos. Van a ver ustedes cómo, si tenemos las cifras de objetivo de 140 millones, al bajar las cifras de presión sistólica, hay un aumento de 14% de la población que tendría hipertensión arterial. Así que pasamos de las guías del Young National Committee, que eran 72 millones de hipertensos, pasamos fácilmente a 103 millones de hipertensos en los Estados Unidos al bajar las cifras de presión arterial. Y si nosotros trasladamos esta indicación a la población europea, vean ustedes que nosotros podríamos incrementar aproximadamente 10 millones de pacientes hipertensos en Europa. Así que prácticamente no lo hace una medida viable, y el posicionamiento de la Sociedad Interamericana de Cardiología en cuanto a hipertensión arterial es diferente. Vean, este año en la revista Journal of Clinical Hypertension salieron publicadas las guías de monitoreo ambulatorio de presión arterial de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Entre otras cosas, dice y comienza el documento diciendo que para hacer la medición de presión arterial por monitoreo tenemos que definir bien cuáles son los periodos diurnos y nocturnos del paciente y no asumir como si los conociéramos. Y que no deberíamos editar los resultados para calcular promedios de 24 horas o periodos diurnos o nocturnos. El mapa debemos repetirlo si no se cumplen las siguientes indicaciones, ¿sí? Por lo menos 24 horas de grabación con al menos 70% de mediciones válidas, al menos 20 medidas válidas durante el periodo diurno y 7 durante el periodo nocturno, y al menos 2 mediciones válidas en cada hora en el periodo diurno y 1 en el periodo nocturno. Siendo así, vean ustedes cómo el fabuloso trabajo de Gorostidi en el año 2015 hace esta comparación. Si nosotros tomamos la presión en la oficina, vean ustedes cómo los mismos pacientes tomados por monitoreo ambulatorio de presión arterial, hay una diferencia de 16 milímetros de mercurio entre las presiones tomadas en la oficina y las presiones tomadas en el día por monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el valor de monitoreo ambulatorio de presión arterial nos da un valor predictivo importantísimo. Vean ustedes cómo estas gráficas, que es conocida bastante por ustedes, tanto para presión arterial sistólica o para presión arterial diastólica, la presión arterial tomada en el consultorio tiene poco valor predictivo para indicar eventos cardiovasculares. No así la presión arterial nocturna, tanto sistólica o diastólica. Para un evento tan duro como es la mortalidad cardiovascular, la presión arterial diastólica elevada, sistólica y diastólica, predice, la presión nocturna predice eventos tan duros como mortalidad cardiovascular. En esa misma revista hay las recomendaciones para la medición domiciliaria de la presión arterial, de una recomendación de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Hablo de la Latinoamericana de Hipertensión porque muchos de los miembros que somos de la CIAC de prevención cardiovascular estamos implícitos en estas guías latinoamericanas de medición domiciliaria. Miren ustedes cuáles son los ítems más importantes. Dicen que hay una superioridad a la presión arterial de consultorio en predecir el daño subclínico. Hay mayor sensibilidad para definir los fenotipos relacionados con bata blanca y guardapolvo blanco, y en pacientes hipertensos tratados mejora la adherencia al tratamiento. Obviamente esto de acá es conocido por ustedes, la presión arterial, la posición de la Sociedad Europea y la Sociedad Latinoamericana y también
el position paper de la Sociedad Interamericana habla que somos hipertensos si tenemos promedio de presión arterial más de 140/90, por mapa en el periodo diurno más de 135/85, en la noche más de 120/70, 24 horas más de 130/80, y las medidas domiciliarias durante 7 o 10 días que tenemos que tener, eliminamos el primer día, tenemos que tener, decimos si el paciente está o no está controlado, si es hipertenso o no es hipertenso, si tiene más de 135/85. Asimismo, ratificamos los fenotipos de la Sociedad Europea, donde nos habla que el paciente es normotenso si tiene presión en el consultorio normal y en domicilio o mapa es normal. Si el paciente tiene presiones altas en el domicilio y en el consultorio también es hipertenso. Si el paciente solamente tiene presión en el consultorio normal, pero por mapa o en el domicilio está aumentado, o sea, es una hipertensión oculta o enmascarada, y el paciente que tiene en el consultorio la presión elevada y en su domicilio es normal, es un hipertenso de guardapolvo blanco. Aún así, vamos a ver ahora los pacientes tratados, porque hay pacientes que toman medicación y también cumplen estos fenotipos. El paciente normal, controlado, el que toma su medicación, tiene en el consultorio controlada y en el domicilio o por monitoreo ambulatorio de presión arterial tiene presiones normales. El paciente que en el consultorio tiene presiones elevadas a pesar de tomar medicación y por mapa o por control domiciliario tiene presiones elevadas, esta es una hipertensión no controlada que a veces se llama verdadera resistencia. El paciente que en el consultorio tiene presión normal y fuera del consultorio tiene presiones elevadas, presiones altas, es un falso control, porque en el consultorio está bien, una hipertensión enmascarada resistente, hipertensión no controlada, y el paciente que en el consultorio tiene presiones elevadas, pero por mapas normales, se llama falsa resistencia, hipertensión no controlada de bata blanca. Y vean qué interesante, hemos dicho presiones arteriales aumentadas en 24 horas y presión nocturna elevada, nos da un valor predictivo muy importante para mortalidad cardiovascular. En este recuadro está la presión en la noche aumentada y las presiones de 24 horas aumentadas. Miren cómo multiplica por 4, por 5 la posibilidad de tener mortalidad cardiovascular, de tener eventos cardiovasculares, ¿sí? O de tener la mortalidad cardiovascular total, ¿sí? Casi se duplica la posibilidad de morirse de problemas de corazón en caso de que uno tenga presiones elevadas nocturnas con presión sistólica de 24 horas elevadas. Esto de aquí medidos por monitoreo de presión arterial. Y los valores predictivos que tienen que ver con qué podemos relacionar estos valores. Nosotros vemos si los pacientes aumentan súbitamente en la mañana la presión arterial, tenemos que pensar si es un paciente que no está dependiente de alcohol, que está en temperatura fría o etnicidad asiática. Si el paciente tiene en la noche la presión arterial menos de 120/70, aumenta la presión en la mayor de 120/70, tenemos que ver, este paciente es un hipertenso nocturno, hemos indicado que son pacientes de alto riesgo si no tiene enfermedad renal crónica, apnea del sueño, diabetes, insomnio, o más allá, si el paciente en el periodo diurno tiene más de 135/85, puede ser paciente que tenga estrés laboral, que haga demasiado ejercicio, que esté estrés en casa o que son pacientes fumadores. En el registro español, cuando se hace 51.000 pacientes, se ve que estos pacientes de acá son pacientes que están controlados. 32% de pacientes que tienen hipertensión de bata blanca, sí, estos pacientes son hipertensos que están no controlados, y el 5.4% son pacientes que tienen hipertensión oculta. Este registro español ha sido fantástico y nos ha dado realmente muchas luces sobre el manejo de pacientes hipertensos. ¿Cómo nosotros podemos detectar qué paciente tiene bata blanca? Miren aquí en hipertensos tratados, 60 años femeninos, pero casi siempre todos tienen menor daño de órgano blanco. Hipertensos resistentes también tienen menor daño de órgano blanco, menor enfermedad cardiovascular. En los pacientes que son renales crónicas tienen menos microalbuminuria, tienen menos daño de órgano blanco. Nosotros podemos pensar si nuestros pacientes no tienen hipertensión de bata blanca. Y en registros internacionales, en el registro de Pierre Domenico, casi la prevalencia, casi el 53% de los pacientes tienen hipertensión de bata blanca. En el AIDACO, también 51% de ellos, los pacientes, tenían bata blanca hipertensos.
y la posibilidad de que los pacientes tengan una reproducibilidad en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, también se lo vio el grupo de Vanegas, donde los pacientes que tienen hipertensión nocturna o que tienen hipertensión nocturna o diurna no controlada, después de hacerse un mes monitoreo del mismo grupo de pacientes, casi no cambian su fenotipo, indicando que para estos pacientes la reproducibilidad es bastante buena. El valor pronóstico de la hipertensión enmascarada, hipertensión que es normal, presión en el consultorio y fuera del consultorio, es anormal, vean ustedes en estos metaanálisis casi duplica la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. 1.09, vean ustedes, aquí está en el rombo que indica el metaanálisis con intervalos de confianza. El paciente que tiene presión no controlada enmascarada casi duplica la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. También en estos, sea por monitoreo ambulatorio de presión arterial o sea por medición domiciliaria, el hecho de tener hipertensión enmascarada no controlada hace que los pacientes dupliquen la tasa de eventos cardiovasculares. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta el hipertenso con hipertensión enmascarada? Tiene casi el mismo comportamiento que el paciente que tiene hipertensión sostenida o el paciente que tiene hipertensión no controlada, hipertensión enmascarada. Muy bien. Y en cuanto a riesgo de accidente cerebrovascular o mortalidad cardiovascular, créanme que esto es hipertensión de bata blanca, esto es hipertensión oculta, enmascarada, y es el verdadero hipertenso. Para mortalidad cardiovascular, los pacientes que tienen hipertensión enmascarada se comportan igual que los pacientes de hipertensos verdaderos, para accidente cerebrovascular también, y sea para mortalidad cardiovascular o accidente cerebrovascular, el hecho de tener hipertensión enmascarada casi se comporta como un paciente hipertenso sostenido. Y si nosotros queremos ver la frecuencia de pacientes con hipertensión enmascarada y hipertensión de bata blanca, este gráfico nos va a intentar clarificar esta duda. Vean ustedes, estos son pacientes que tienen presión arterial en el consultorio entre 115 y 120 milímetros de mercurio. Sepan ustedes que estudiando estos pacientes, casi el 20 al 25% de ellos tendría hipertensión enmascarada. Es decir, no nos debemos quedar con la presión solamente tomada en el consultorio, sino que tenemos que utilizar otras herramientas que bien nos posiciona la Sociedad Interamericana de Cardiología en cuanto a mediciones de presión arterial. Y si nosotros vemos estos pacientes que están en la guardia con 170, 189, 179 de presión arterial, al final del estudio el 20% de ellos serán normotensos. De tal manera que usemos las herramientas fantásticas que nos da de monitoreo domiciliario, medición domiciliaria de presión arterial y monitoreo ambulatorio. Esta de aquí, la Sociedad Americana intenta validar lo que es las presiones de consultorio con presiones de domiciliarias, mapa en el día, mapa en la noche. Les recomiendo que revisen estos valores porque valores en consultorio o valores en el mapa que nosotros llamamos entre 145 y 190, en el consultorio podrían ser 160, 100 y estos pacientes están en riesgo de tener eventos. Hace poco se publicó un position statement de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con prominentes amigos que están acá, y donde nos dice especialmente que valorar a los pacientes hipertensos, sí, tenemos que hacerlo con las herramientas que tenemos en Latinoamérica, que no se recomiendan de manera generalizada las pruebas de detección de rigidez arterial o resonancia magnética o cerebral o calcio en las arterias coronarias, que aún considerando este valor añadido que no es la estratificación, no pueden ser recomendadas en todos nuestros pacientes porque aumentaría mucho los costos de salud pública, a no ser que tengamos individualmente que tratar determinados pacientes porque aumentaría mucho los costos de salud. He escuchado una recomendación, una sugerencia muy importante que lo ratifica este position statement, que la SIAC recomienda el uso de las tablas europeas SCORE para la valoración de nuestros pacientes. El riesgo de SCORE se multiplicará por 0,9 para la población nativa de Norteamérica, por 0,7 para las poblaciones nativas de Sudamérica y por 1,3 para el área de Caribe. Así que nos espera un trabajo interesante en hacer en este tipo de position statement lo que tiene que ver con el riesgo de SCORE. Y para finalizar, esta es la tabla que nos recomienda
el posicionamiento de la Sociedad Interamericana de Cardiología en cuanto a presión arterial. Presiones arteriales en el consultorio, menos de 120/80 o menos de 100, más de 120/80, pero menos de 129/84, control anual de la presión arterial. El paciente no es hipertenso, pero si tenemos presiones más de 130/85, pero menos de 139/89, tenemos que hacer mapa o presión domiciliaria. Si se confirma el diagnóstico, estratificamos el riesgo de los pacientes, hacemos medidas no farmacológicas. Si los pacientes tienen más de 140/90 o menos de 159/99, hacemos lo mismo, intentamos ratificar nuestro diagnóstico de presión, pero si el paciente tiene más de 160/90 en formas reiteradas... Estamos en tiempo. Sí, estoy terminando en 20 segundos. Hacemos la tabla de riesgo cardiovascular y obviamente si los pacientes son riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, esta es la terapia combinada que debemos utilizar en la mayor parte de los pacientes. Son las metas que tenemos que alcanzar. Les recomiendo este documento que es importantísimo del statement de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con lo cual me despido. Le agradezco mucho a mi amigo Daniel Piscorp por la presentación y por haberme permitido pasar unos cuantos segundos. Nuevamente agradezco a la Sociedad Interamericana y al capítulo de prevención cardiovascular, obviamente a la Sociedad de Cardiología de Pichincha, nuestros copartners. Muchas gracias, Ernesto, por tu excelente presentación y ahora pasamos a la doctora Adriana Puente Barragán de México. Adelante, Adriana. Gracias, voy a compartir mi pantalla. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ahí quisiera saber si ya está bien mi pantalla. Se ve perfecto, okay. Adriana. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación a participar en este congreso tan importante, la presentación por parte del doctor Piscorp. Y bueno, en mi plática, pues yo voy a tratar de aclararles ciertos puntos de por qué el score de calcio se posicionó como una guía de imagen no invasiva que puede ser auxiliar en el diagnóstico, pero sobre todo en la estratificación de riesgo de nuestro paciente hipertenso. Y bueno, de manera generalizada, quiero mencionar algunos puntos acerca del score de calcio. Como saben, es un método de imagen no invasiva, no utiliza medio de contraste, se necesita un tomógrafo especializado, pero que ya casi está disponible en todas las ciudades del mundo, prácticamente si hablamos en Latinoamérica también. Como les dije, lo más importante es que no utiliza medio de contraste, su adquisición es sumamente rápida y es altamente reproducible. De tal manera que aquí les muestro un ejemplo acerca de las imágenes del score de calcio, pero lo más importante de mencionar es que esto se cuantifica el calcio coronario, el total de calcio coronario que existe en el árbol coronario, obviamente, y lo podemos cuantificar de manera particular por arteria y de manera total en los 3 lechos vasculares, de tal forma que nosotros se cuantifica en unidades Hounsfield y realmente el resultado final lo vamos a tener en unidades Agatston. Entonces, la ausencia de calcio coronario obviamente está caracterizada por 0 unidades Hounsfield, mínima de 1 a 10, leve de 11 a 100, moderada más de 100 y severa de más de 300 a 400. Y aquí las imágenes ustedes van a ver cómo en la imagen del medio tienen una imagen con una calcificación de calcio en la descendente anterior, en la parte derecha en la imagen una calcificación más severa con placas de calcio en el tronco, en la DA y en la circunfleja. Pero ¿para qué nos sirve la cuantificación de calcio? Bueno, pues más que nada es para estratificar el riesgo cardiovascular de mis pacientes. Aquí en esta tabla les explico cómo, de acuerdo a la clasificación de calcio encontrada, podemos establecer el riesgo cardiovascular de mi paciente, de tal manera que si tengo una calcificación baja, el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente para desarrollar un evento cardiovascular en el futuro es igual a 1. Si mi paciente tiene un calcio bajo, el riesgo cardiovascular se incrementa a 5. Y claro está, entre más calcio coronario, el riesgo cardiovascular va a ser mayor, y en pacientes con un calcio mayor a 300, el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular es de 10 veces más.
De tal forma que varios estudios, sobre todo los derivados del estudio MESA, nos han indicado la importancia de cuantificar el score de calcio, sobre todo en pacientes asintomáticos en prevención primaria, como pudiera ser nuestros pacientes hipertensos. Y en este estudio que cuantificó el cáncer coronario en un grupo muy importante, hasta más de 6,000 pacientes, donde la mitad eran mujeres de 45 a 84 años y 22% de grupo de hispanos, se observaron 500 eventos cardiovasculares en el total de la población estudiada a 11 años. Es decir, se cuantificó el calcio coronario, se siguió a este grupo de pacientes y se relacionó con la existencia o desarrollo de eventos cardiovasculares. Como ven ustedes en la gráfica de la izquierda, pues la mayoría de los pacientes en relación al calcio coronario existente desarrolló un infarto al miocardio. En segundo término, el 37% desarrolló en relación a la existencia de calcio coronario un accidente cerebrovascular y un 16% estaba relacionado al desarrollo de una enfermedad arterial coronaria. Y en la parte de la derecha vean cómo esta presencia o desarrollo de enfermedad cardiovascular se relacionó a la intensidad o a la cuantificación, la severidad del calcio coronario existente. Es así, si tenían un calcio score de 0, pues la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular es menor de 1. De 1 al 10 ya se incrementa hasta un 5.6%, con un score de calcio mayor de 100 hasta 7.5%, y con un calcio mayor de 300, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular es del 25%. De tal forma que es importante puntualizar que a mayor calcio score, a mayor unidades Agatston que tenemos de calcio en el árbol coronario, se va a relacionar a una incidencia mayor de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes en prevención primaria. Algo muy similar sucede en el grupo de mujeres asintomáticas en este estudio, que eran, por ejemplo, catalogadas con el score de Framingham de bajo riesgo. Vean ustedes y se correlacionó el score de Framingham de bajo riesgo con la cantidad del score de calcio encontrado. Aquellos pacientes que tenían un score de calcio mayor de 0 eran un 32% de este grupo, que había sido catalogado como de bajo riesgo para enfermedad cardiovascular por Framingham en aquellos años. Pero vean ustedes cómo el número de eventos cardiovasculares, si hablamos en la tabla gris en relación al desarrollo de cardiopatía isquémica, era mayor en relación al calcio score encontrado en este grupo de mujeres de riesgo bajo. Así, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían un score de calcio mayor de 1, tenían una probabilidad hasta 1.4 veces mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular, y no se diga entonces aquellas que tenían mayor calcio score mayor de 100 o mayor de 300, se relacionaba en forma lineal a una mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Algo muy similar sucede en la población añosa, donde este es uno de los estudios clásicos muy importante, donde se estudió la reestratificación que se podía tener en nuestro grupo de pacientes añosos en relación al estudio, a la clasificación pretest realizada mediante Framingham también en estos años, en estas décadas, ¿verdad? Si vemos, los pacientes eran mayores de 60 años en general y se catalogaban con un score de Framingham menor de 10, del 10 al 20 y mayor del 10%, y se hizo a calcio score. Y lo más importante que encontraron es que en el grupo de probabilidad intermedia pretest, de que tenían un 10 a un 20%, hasta un 52% de estos pacientes se reclasificó, y la mayoría de ellos era riesgo alto de acuerdo al score de calcio. De tal forma que el score de calcio añade cierto impacto, cierta importancia a la reestratificación de riesgo en este grupo de pacientes asintomáticos en prevención primaria. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que tienen calcio score de 0 en su determinación basal? Este estudio nos determinó el valor de la progresión de calcio score para la predicción de enfermedad cardiovascular. Vean ustedes, se midió en un grupo muy importante de pacientes el calcio score, tanto en hombres como en mujeres, y la mayoría de ellos, hasta un 16% de hombres, tuvieron un calcio score súper elevado, mayor de 400 unidades Agatston. Pero vean ustedes, lo más importante es saber qué pasó con aquellos
en donde su medición basal tenían un score de calcio igual a 0. En este grupo de pacientes se siguió durante aproximadamente 8 años y se encontró que hasta en un 30% de hombres y 20% de mujeres en edad de 45 a 75 años desarrollaron calcio coronario durante los 5 años, y de tal manera que existe un aumento del score de calcio de hasta un 20 y 25% al año. De tal forma que si nosotros tomamos un calcio score a un paciente hipertenso, por ejemplo, un paciente en prevención primaria, si nos da 0, no tenemos que quedarnos tan tranquilos, sino que hay que ver si existen otros factores de riesgo y darle seguimiento a ese paciente, porque definitivamente existe una progresión del calcio score en este grupo de pacientes. Y lo más importante es que esta evolución se relaciona con la incidencia, la presencia, el desarrollo de eventos cardiovasculares, hasta en un 2.6% en relación a enfermedad arterial coronaria y de manera general hasta un 4.9% en lo que se refiere a enfermedad cardiovascular. El calcio score también es muy importante en este grupo de pacientes. Nos puede ayudar a determinar a qué paciente se le puede dar aspirina o a determinar a qué paciente puede dársele cierto tratamiento aún en prevención primaria. Y este es el caso de la utilización de la aspirina. Este grupo nos estudió pacientes, es un brazo del estudio MESA también, donde se estudiaron pacientes que no eran diabéticos y que no tenían aspirina previa. Y se estudió por el número, en qué grupo de pacientes, en relación, como lo vemos en la tabla de la derecha, a la cuantificación de calcio coronario y a la estratificación de riesgo menor del 10% o mayor del 10% para enfermedad coronaria. Si relacionamos en estos dos criterios, se estudió o se observó que en el grupo que tenía un calcio coronario mayor de 100, era en el que se observaba un número necesario a tratar en relación al desarrollo de eventos cardiovasculares, de tal forma que estos pacientes, independientemente del riesgo cardiovascular pre-3, si nosotros hacemos un calcio score y el calcio score es mayor de 100, todavía es muy importante el grupo de riesgo en estos pacientes, y este grupo es el que se puede beneficiar con el uso de aspirina. Esto también, el calcio score, es muy importante o de gran ayuda para determinar qué grupo de pacientes puede beneficiarse o debe de instalarse el tratamiento con estatina, de tal forma que si nosotros relacionamos el riesgo pretest de acuerdo al ASCVD y la cuantificación de score de calcio, vemos que en estos pacientes que tienen score de calcio igual a 0, los pacientes no van a tener una recomendación clara o no está indicado el uso de estatinas, al menos que este paciente con score de calcio de 0 tenga un riesgo cardiovascular pretest mayor del 20%. Visto de otra manera, todos aquellos pacientes que tengan un score de calcio mayor de 0, veamos qué sucede. Si mi paciente es de bajo riesgo pretest, no está recomendado el uso de estatinas. Si mi paciente tiene un riesgo de un 5 a un 7.5% de riesgo cardiovascular, debemos de empezar a considerar el uso de estatinas. Pero si mi paciente tiene un riesgo borderline o limítrofe del 7 a un 20%, pues la estatina en presencia de un score de calcio mayor de 0 definitivamente va a estar recomendada, y no se diga en los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, que independientemente de la cuantificación de calcio, más aún si tienen aunque sea un score de calcio de 1, entonces la estatina está definitivamente recomendada. Pero el valor del score de calcio en relación a la instalación de estatina tiene una mayor utilidad en el riesgo en el grupo de pacientes con estratificación de riesgo bajo o estratificación de riesgo intermedio, como lo podemos ver en esta tabla. Y esto, bueno, ya lo tenemos bien o es bien conocido en las guías de prevención primaria, donde sobre todo se menciona el uso de calcio score cuando estratificación para prevención primaria, y el uso de estatinas cuando estratificamos a nuestros pacientes, y sobre todo en el grupo de pacientes con riesgo intermedio, donde debe estar recomendado la realización del uso de la realización del calcio score si la indicación de estatina es discutible. Y de acuerdo al resultado del calcio score podemos implementar o indicar el uso de estatina. Si mi calcio score es de 0,
el paciente no tiene indicación de estatina a menos de que haya otras patologías o factores de riesgo, incrementadores de riesgo, como puede ser la diabetes mellitus. Pero si en este grupo de pacientes el calcio score es mayor de 1, definitivamente tenemos que indicar e iniciar la terapéutica a base de estatinas. Algo similar sucede en el grupo de mujeres, donde el calcio score nos va a determinar la pauta o ayudar a implementar la indicación del grupo de estatinas, sobre todo en el grupo de mujeres con indicación probable o riesgo intermedio, limítrofe con un riesgo pretest de 5 a 7.5%. De tal forma que llegando ya a la indicación del calcio score en los pacientes con hipertensión, vean ustedes cómo esta gráfica nos dice que de acuerdo al riesgo pretest, utilizando la escala de riesgo aterosclerótica de enfermedad aterosclerosa, vemos como tanto en aquellos pacientes con riesgo menor a 10% o riesgo mayor a 10%, igual a 10%, el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa de manera proporcional y significativa de acuerdo al incremento del calcio score o la cuantificación del calcio score. Veamos entonces a la derecha cómo el riesgo, la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares se incrementa de manera proporcional, de manera lineal y significativa a partir de una cuantificación de score de calcio de 1. De tal forma que independientemente si nosotros tenemos un riesgo pretest menor a 10 o un riesgo pretest igual o mayor al 10%, pues la pauta para establecer o potencializar la estratificación de riesgo con el calcio score nos va a dar o va a estar relacionada a la cuantificación, la cantidad de calcio en el árbol coronario. Así pues, un mayor score de calcio nos va a determinar una mayor probabilidad de riesgo cardiovascular en mi paciente. Y es así como podemos mencionar cómo se mencionó el posicionamiento de este método de imagen no invasiva, la cuantificación del score de calcio en el paciente hipertenso en las guías recientemente publicadas en el Position Statement del Consejo Interamericano de la Sociedad de Cardiología, donde se mencionan 3 puntos principales. A partir de lo ya mencionado, podemos decir que la estratificación pronóstica en un paciente asintomático con riesgo pretest de enfermedad arterial coronaria intermedio o bajo, acompañado de otro indicador potencializado de riesgo, por ejemplo, el antecedente de enfermedad familiar temprana o enfermedad inflamatoria, pudiera estar recomendado el uso de un calcio score para determinar la conducta a seguir en estos grupos de pacientes en prevención primaria. También se recomienda en el grupo de pacientes asintomáticos con otros factores de riesgo añadidos, un riesgo pretest intermedio con una técnica diagnóstica no invasiva para la detección de enfermedad aterosclerosa coronaria, particularmente con una prueba de esfuerzo previamente no concluyente. Claro está, en el grupo de pacientes en prevención primaria. Y el tercer grupo en donde podemos utilizar esta técnica de imágenes para reclasificar el riesgo cardiovascular en pacientes asintomáticos con riesgo limítrofe a intermedio para decidir una conducta terapéutica específica en prevención primaria. Y bueno, pues para concluir, quiero mencionar que la presencia de calcio coronario es una característica muy específica de aterosclerosis coronaria. La cuantificación del score de calcio ha surgido como un método de imagen fácilmente disponible y ampliamente reproducible. Evalúa el riesgo de resultados cardiovasculares, especialmente en sujetos asintomáticos con riesgo pretest bajo a intermedio, en quienes se requiere estratificar su riesgo cardiovascular o planificar intervenciones de prevención primaria, terapéuticas, como lo mencioné, quizá el uso de estatinas, aspirina, en relación a lo que pudiera tratarse de un paciente hipertenso. Y con esto les doy las gracias y quedo en espera de sus preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu muy linda presentación. Y ahora damos paso al doctor Fernando Wyss para su presentación. Muchas gracias, doctor Piscors, por la introducción. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos este sábado. Hemos viajado juntos el día de hoy en esta área de
de prevención cardiovascular, y a mí me toca hablar un poco del algoritmo terapéutico y vamos a seguir abordando uno de los temas de nuestro posicionamiento. Así que ayer en la noche tocamos un poco en relación a este tema y creo que pues esto va a simplificar mucho mi conferencia y tal vez logre ahorrarles algunos de los minutos que tenemos de atraso. Algo que decían hace un momento es la importancia que tiene el impacto de cualquiera de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica. En los últimos años hemos dedicado muchas de las publicaciones a tratar de conocer cuál es la realidad de nuestros países y cuál es la realidad realmente de cada parte del hemisferio Norte de América, el Caribe y Centroamérica, así como Sudamérica en todos sus componentes, Pacto Andino o el Cono Sur. Y el gran problema que encontramos inicialmente es en relación a la raza. Muchos de nuestros países, por ejemplo, Guatemala tiene múltiple raza, la mixta, la indígena y de raza negra, la cual compartimos en el Caribe con Honduras, por ejemplo, y el Caribe. Por otro lado, el hecho de tener mucha población indígena nos ha hecho entender que el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares en ellos es un poquito diferente y no es de la misma magnitud probablemente que en otras razas. Al menos en Guatemala, la población indígena tiene una menor tendencia al desarrollo de enfermedad cardiovascular que el resto de la población. El problema es cuando se ladinizan. Entonces, el ladino ya es otro factor de riesgo. Esto ustedes se preguntarán qué tiene de importante cuando uno va a abordar terapéuticamente a los pacientes. Y es que acuérdense ustedes que hemos hablado que la educación es una de las principales medias para poder no lograr las metas de control que uno realmente desearía. Y por otro lado, estas poblaciones que viven en las montañas o lejos de las áreas departamentales, de la capital de los departamentos y de los estados, pues probablemente tengan muy poco acceso a los servicios de salud. De tal manera, el comportamiento en Latinoamérica es un poco diferente a lo que sucede en el resto del mundo y es una de las principales cosas que debemos de considerar. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que aún estamos conociendo cuál es la verdadera prevalencia de la hipertensión arterial en algunos de nuestros países. Esto es parte de lo que se ha analizado en estudios pasados. Aquí tienen ustedes algunos países de Sudamérica. Entonces ustedes vean la prevalencia, cómo llega a ser de diferentes magnitudes, por ejemplo, entre Argentina, Brasil y el Perú. Lo que no sabemos es si estamos subrogando mucho los análisis estadísticos, y la idea de las unidades de prevención cardiovascular, como lo he repetido en las últimas charlas, es precisamente conocer esta tendencia. Sin embargo, ya tenemos alguna idea de qué está sucediendo. Por otro lado, el iniciar el tratamiento farmacológico no solamente depende del diagnóstico, sino que los pacientes y los médicos crean que están haciendo el diagnóstico de hipertensión arterial. Y bajo este concepto es más o menos el 50% de los pacientes con diagnóstico que realmente reciben tratamiento farmacológico, y esta es una realidad en toda Latinoamérica. Sin embargo, tenemos datos tan importantes, y vuelvo a citar Perú, por ejemplo, que más o menos un 12% del área rural de los diagnosticados hipertensos solamente reciben tratamiento farmacológico. En Guatemala probablemente esto sea en promedio de un 20%. Lo que llama mucho la atención finalmente es lo que ocurre con las tasas de control. Las tasas de control en Latinoamérica son muy bajas, en Centroamérica no superan el 10%, y en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, no deben abarcar en los países de vías de desarrollo emergentes más del 25 o 30% en tasas de control, lo cual aún es un poquito difícil de creer si tomamos en consideración que no tenemos la data suficiente para sostener esta teoría. Y entonces voy a presentarles mi famosa diapositiva de hacia dónde vamos en el diagnóstico, manejo y tratamiento del control de la hipertensión arterial. ¿Por qué he insistido mucho en este concepto en los últimos días? Porque realmente necesitamos, y lo he dicho en todas mis conferencias de la última semana, necesitamos que Latinoamérica hable un solo idioma en control de la enfermedad cardiovascular. Estos son los estudios del MMM 17, 18 y 19, el Main Measurement, dirigido por Neil Pultier de la Sociedad Internacional de Hipertensión, en donde hemos participado muchos de nosotros con muchos o pocos pacientes.
Y yo creo que después de reclutar casi 1,5 millones de pacientes en los últimos 3 años, tenemos una idea clara de qué es lo que está sucediendo. Aquí les pongo en ese orden: el rosa es el 17, el de azul es el 18, el gris es el MM19. Y vamos a hablar luego de algo de la publicación latinoamericana. Y vean ustedes, la prevalencia de hipertensión en América más o menos ha oscilado entre un 40 y un 41%. Eso quiere decir que en los próximos años, al menos la mitad de la población de Latinoamérica va a ser hipertensa. Y esto es que probablemente es teniendo en consideración que no hemos mejorado mucho las tasas de diagnóstico. Muy similar a lo que ocurre en Europa. Si ustedes se dan cuenta, Europa y América representan a las partes a los dos continentes con más hipertensos alrededor del mundo, mucho más que en el Asia y mucho más que en el norte de África. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno quiere preguntarse, este es el main measurement de Latinoamérica, en dónde estamos parados en esta prevalencia promedio y quiénes son los pacientes que tienen el peor control de la hipertensión arterial, resulta que las características para establecer el pronóstico, los pacientes que se encuentran en tratamiento antihipertensivo, como ustedes pueden ver acá cuando se ajusta a edad y género, pues son los pacientes que ya están tomando medicamentos. Por lo tanto, esto podría refutar mucho de lo que estamos diciendo de la anterior forma, y es que muy probablemente nuestros controlados no están tan controlados a pesar de que toman medicinas. El segundo escenario, y esta cosa es muy importante, es el grupo de diabéticos, los cuales fuera de que no estén adecuadamente controlados en el valor de presión arterial, pues tampoco lo están controlados desde el punto de vista metabólico, y probablemente esto también tenga que ver con el pronóstico tan ominoso. Y en tercer lugar, desde el punto de vista clínico, los que ya tuvieron un evento cerebrovascular previo. ¿Por qué esto es importante? Ustedes recordarán que el estudio Sprint fue precisamente estas poblaciones a las que dejó afuera. Por lo tanto, desde aquí nace la posibilidad de no aplicar esta guía americana en estas poblaciones. En segundo lugar, los tabaquistas y los que consumen alcohol pareciera ser que tampoco se encuentran bajo adecuado control. Seguramente prefieren gastar un poco más la plata en cigarro y en el alcohol que comprar medicamentos. Y entonces, hace algunos años, la primera participación de la Sociedad Interamericana de Cardiología fue en este programa. Aquí tuvimos la oportunidad de participar Patricio López Jaramillo y Agustín Ramírez en parte de lo que estaba haciendo la Organización Panamericana de la Salud. Y esta fue una de las mesas redondas más importantes en las que empezó a trabajar la CIAC hace algunos años. Y nosotros hicimos sugerimos un protocolo desde el punto de vista farmacológico para el control de la hipertensión arterial en adultos. Y entonces, después de establecer el diagnóstico y la modificación del estilo de vida, nosotros ya empezamos a sugerir algunos eventos terapéuticos. Era una actividad muy influenciada por las guías americanas de su momento, ya que aquí había como Samira Asma o Sonia Ángel, que era había alguien de Kaiser Permanente que estaban trabajando directamente por esto, y probablemente la sugerencia de medicamentos antihipertensivos no era de la realidad de lo que la Interamericana queríamos, pero bueno, esto es un consenso que finalmente empezó a sugerir las opciones terapéuticas a considerar. Voy a hacer la aclaración, esto es una publicación del año 2016, en que probablemente la finalidad del documento, y es parte de lo que la CIAC basa su position statement desde el punto de vista farmacológico, era buscar las características ideales de un medicamento. Entonces, estos medicamentos debían ser eficaces, con medicina basada en la evidencia desde el punto de vista clínico, con resultados verdaderamente efectivos en reducción de riesgo y de valores de presión arterial, que obviamente fueran tolerados por los pacientes con muy pocos efectos secundarios, que tuvieran un adecuado costo para poder adquirirlos y comprarlos, que existieran, y entonces una de las principales sugerencias era que se incluyeran en el modelo de listados de medicamentos esenciales de la Organización Panamericana de la Salud. Se recordarán ustedes que hemos planteado en el pasado muchas veces que esto debería ser como la vacunación. ¿Por qué se erradicó la poliomielitis? Pues porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud incluyeron la vacuna dentro de sus protocolos de tratamiento y era accesible a toda la población.
Muy probablemente esto es lo que va a pasar con la vacuna de COVID este año. Bueno, la otra cosa es que uno debería tener alguna consideración regional en el momento en que uno va a dar el tratamiento farmacológico, ya que hemos dicho que tenemos múltiples razas y múltiples características en nuestros pacientes. Todas las consideraciones regionales serán muy importantes. Ayer en la noche, en la conferencia magistral, nos preguntaban sobre el tratamiento de los pacientes con raza negra, y pues bueno, después del estudio de los barberos, yo les decía como que esto nos abre una brecha a tener un arsenal terapéutico más grande. La otra situación, y que es muy importante, es que nosotros debemos de incluir medicamentos con una sola dosis al día, no betabloqueantes, por ejemplo, como propanolol, que puede llegar a entrarse dosis de 2 o 3 dosis al día. Cuando tenemos betabloqueantes, si ustedes decidieron en el paciente isquémico un betabloqueante, pues darlo. La otra es que hay que considerar al momento de dar un tratamiento la vida media del periodo valle pico de los fármacos que van a considerar, porque la idea es que nosotros debemos mejorar por mucho la adherencia, el cumplimiento del tratamiento farmacológico en nuestros pacientes. Así que existía una lista de medicamentos hacia donde nosotros íbamos a hacer sugerencias sobre las monoterapias, terapias combinadas en 2 terapias y en combinación simple de las drogas, para poder hacer una lista básica de medicamentos. Y entonces esto implicaba que las políticas farmacéuticas nacionales de los gobiernos debían de tener en consideración ciertos puntos para mejorar la viabilidad de la medicación en Latinoamérica, y probablemente esta sea la segunda etapa de las unidades de prevención cardiometabólica cuando tengan sus propios análisis estadísticos y sus scores. Decirle, bueno, ahora hagamos una política en la que podamos seguir sugiriendo cambios que sean firmadas por cartas de compromiso a través de las múltiples sociedades latinoamericanas, y al menos si no logramos cambiar la política, al menos podemos mirar los gobiernos entre y sugerir las cosas. Entonces, esta es las guías que nosotros apoyamos en nuestro posicionamiento, las guías latinoamericanas de hipertensión, en donde sugerimos que en aquellos pacientes con moderado y alto riesgo cardiovascular iba una combinación fija de medicamentos en cualquiera de estos escenarios, y en cualquier nivel de riesgo cardiovascular la misma sugerencia, dejando únicamente para los pacientes de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, la monoterapia. Entonces, nuestro posicionamiento, esta es una tabla que ya hemos analizado en las conferencias anteriores. Sugerimos que la principal ruta de decisión terapéutica en cualquier escenario es la estratificación del riesgo cardiovascular, porque si ustedes no conocen el riesgo, entonces no van a saber qué tipo de terapia van a iniciar, dejando para los pacientes de bajo riesgo, como los hemos dicho anteriormente, 2 situaciones: una monoterapia o la combinación de 2 dosis de un medicamento a dosis fija en baja dosis. La sugerencia de nosotros acá sería entonces una combinación de 2 medicamentos a dosis bajas o una monoterapia en aquellos pacientes, empezando con un calcio antagonista, un ARA2 o un IECA, perdón, un ARA2 y un calcio antagonista, y dejando en esta línea de sucesión la decisión terapéutica, nunca los diuréticos de primera línea y mucho menos los betabloqueantes. Y si en el seguimiento el paciente no mejora, aún siendo de bajo riesgo, agregaríamos un tercer fármaco. En los pacientes de moderado a alto riesgo, pues es diferente, la combinación de 2 medicamentos en una simple píldora o una fixed dose combination. Y tal vez una de las características importantes de la sugerencia del tratamiento es, si no la tienen, pues denle lo que haya, porque no hay de otra, pero denle los 3 fármacos o denle los 2 fármacos. Cuando en el escenario del riesgo agregamos el tercer fármaco, cuando no hemos alcanzado las metas, obviamente si las alcanzamos, el seguimiento debería ser de 4 a 6 meses, y si no alcanzamos las metas y definimos la resistencia, pues la cuarta opción sería agregar un bloqueador de los receptores de mineralocorticoides. Esto es probablemente el anuncio más importante que la CIEP le da hoy a sus 40,000 miembros alrededor de Latinoamérica, para que podamos entender que ya la monoterapia probablemente está limitada a un escaso grupo de pacientes. Y entonces, esta publicación de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, nuestra sociedad hermana, establece pautas que son muy importantes, al igual que la Sociedad Europea nos deja en las líneas continuas las posibles combinaciones, en la línea discontinua verde las que no hay de otra y entonces hay que darlas, en las líneas punteadas las que probablemente no deberíamos de hacer, y estas son las que definitivamente están prohibidas en la línea roja.
Así que si ustedes ven la sugerencia siempre en las mejores estrategias antihipertensivas que propone la LASH, es iniciar siempre con la combinación de 2 fármacos. Probablemente la decisión del diurético o del calcio antagonista va a depender del riesgo del paciente. Lo aprendimos en el estudio Accomplish. Pacientes de muy alto o alto riesgo van con el calcio antagonista y los pacientes de un riesgo moderado pues utilizarán el diurético. Para ir terminando, estamos trabajando desde el 23 de junio de este año el roadmap de la World Heart Federation. Probablemente este es el proyecto más ambicioso en hipertensión arterial que estamos desarrollando en la actualidad. Este año arrancaron varios roadmaps. La doctora Lidia Machado se encuentra trabajando en el de obesidad y yo creo que ¿qué es lo que buscamos en este escenario? Hablar un solo idioma. Y si ustedes, estos son los países afiliados a la World Heart Federation, es casi todos los países del mundo, casi todos los países del mundo. Y la idea es poder establecer líneas, mapas de ruta para que todos puedan tener alguna consideración especial, identificando cuáles son los bloqueos más comunes que afectan la mortalidad prematura cardiovascular y dando soluciones con evidencia basada científicamente para sugerir paso a paso cuál es la adaptación de esto. Y muy probablemente en esto, al identificar todo este andamiaje, podremos decirle, miren, esto va a ser lo que recomienda la Organización Mundial del Corazón en realidad al tratamiento farmacológico. Algo que hemos dejado en claro es que no vamos a escribir guías. No es nuestra función escribir guías. Las guías ya están escritas. Lo que queremos encontrar es por qué el médico de tal lugar sigue usando un betabloqueante cuando sabe que no lo debe usar. O sea, ¿cuál es donde está el bloqueo en el camino para poder llegar a este grupo y decir, bueno, vamos avanzando hacia este lado? Así que aquí estamos trabajando por Latinoamérica, Daniel Piñeiro, Norman Campbell por Canadá, su servidor por Guatemala y Andrew Morán por Estados Unidos. Está también Celso Amodeo de Brasil y los demás pues tienen una representatividad interesante a nivel de todo el mundo. Así que en sumario, regreso a mi comentario editorial porque yo creo que finalmente después de 2 años, ya mi presidencia acabará en 6 meses, hemos logrado desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes y todo lo demás. Ya el doctor Raúl Villar está trabajando sobre el position statement en diabetes, que va a quedar muy lindo también. El trabajo de Raúl ha sido excepcional. Y que bueno, pareciera que al final vamos a hablar una misma lengua y vamos a poder decir hacia dónde vamos para poder buscar la siguiente ruta. Yo me animé a decir anoche que la siguiente ruta es el SCORE-SIAC de riesgo cardiovascular. Así que con esta gráfica termino, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Indudablemente durante la presidencia se han desarrollado múltiples proyectos, todos muy exitosos, así que mis felicitaciones por tu presidencia y obviamente muy linda conferencia. A continuación presentamos al profesor Patricio López Jaramillo de Ecuador y Colombia. Buenos días, nuevamente agradecer a los organizadores por la gentil invitación y hoy veremos en esta conferencia qué es lo que deberíamos hacer para lograr un mejor control de la hipertensión en Latinoamérica. Les había hablado en la conferencia anterior del día jueves de la necesidad de implementar desde el inicio terapia combinada de preferencia dosis fija y que la recomendación que hacemos es de un ARA2 con un calcio antagonista y que en este momento ustedes disponen en Ecuador de la combinación tanto de telmisartán con amlodipino, que es una muy buena alternativa. Y esto para comenzar, entonces recordándoles que esa es una de las cosas básicas para lograr un mejor control de la hipertensión en Latinoamérica. Esta conferencia, estos son mis conflictos de intereses, esta conferencia no tiene ningún conflicto a ser declarado y este es el problema que tenemos. El bajo conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial en Latinoamérica. Si ustedes ven Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, en total de la prevalencia de hipertensión está alrededor del 43%, pero solo el 58% conoce que es hipertenso, apenas el 53% recibe tratamiento, ¿cierto? De los tratados que saben que son hipertensos del 90.5% y controlados apenas del 20%.
de todos los hipertensos y apenas del 37% de los que reciben tratamiento. Como decía, esto es indispensable, que tenemos que mejorar la educación, la conciencia sobre lo que es la hipertensión. Y vean ustedes cómo está la situación del conocimiento y control de hipertensión específicamente en esos países latinoamericanos en relación a individuos con menos de 50 años y más de 50 años. Los jóvenes son los que menos conciencia tienen de sus niveles de presión arterial, son los que reciben menor tratamiento y evidentemente son los que tienen menor control. Por sexo, los hombres. Entonces ya vamos especificando un grupo de riesgo. Hombres menores de 50 años son los que tienen menos conciencia, reciben menos tratamiento y tienen menor control de la presión arterial. Entre lo urbano y lo rural, ciertamente los del medio rural son los que tienen menor conciencia, pero no hay diferencias en términos de tratamiento como tampoco importantes en términos del control. Así que teóricamente en Sudamérica el ser urbano o rural, el vivir en el medio urbano o rural, no significa grandes diferencias, y lo que sí significa una diferencia muy importante está dada en edad y en sexo. Miren ustedes, porque ciertamente los niveles de baja educación, media educación o alta educación no marca grandes diferencias tampoco en términos de lo que significa conciencia, tratamiento o control de la hipertensión. ¿Qué es lo que ocurre en términos de utilización de los diferentes fármacos antihipertensivos? Miren ustedes de nuevo aquí los países, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se está utilizando actualmente en nuestros países? Por suerte, la indicación dada hace que los inhibidores de los IECAS-ARAS efectivamente sean los medicamentos más utilizados en toda la región, conjuntamente con, en segundo lugar, la utilización entre beta bloqueadores, diuréticos y bloqueadores de los canales de calcio. Pero si ustedes van a ver la diferencia en términos del número de drogas, ustedes tienen que la monoterapia sigue imponiéndose a nivel de la región a pesar de las recomendaciones de las guías y de la existencia de evidente suficiencia clínica para recomendar la terapia combinada desde el inicio mismo del tratamiento. Y miren ustedes que en la mayoría de los países la utilización de terapia combinada no llega, en el mejor de los casos en Chile, al 35%, y en países no alcanzan a llegar sino al 23%, países como Argentina o países como Uruguay, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en términos de los otros factores de riesgo que hay que evaluar cuando tenemos un paciente hipertenso? Miren, en aquellos que saben que son hipertensos, en todos los hipertensos, en los no hipertensos, miren lo que ocurre con la glicemia. ¿Qué duda cabe que los pacientes hipertensos tienen mayor relación con alteraciones de la glucosa, ¿cierto? Tienen más problemas en términos de colesterol alto, son más obesos, tienen una relación cintura-cadera más aumentada que los no hipertensos, ¿cierto? Los no hipertensos son más fumadores, es una buena cosa que al menos los hipertensos que saben que son hipertensos tienen una mayor conciencia de que no hay que fumar, ¿cierto? De que no hay que beber, a pesar de que todavía los hipertensos tienen cerca del 40%, los que saben que son hipertensos, que todavía utilizan alcohol, ¿cierto? Y miren ustedes, en términos de excreción urinaria de sodio, es interesante, no hay grandes diferencias, ¿cierto? A pesar de las recomendaciones que uno hace de disminuir la cantidad de sol entre los hipertensos y los no hipertensos, y entre los hipertensos que saben que son hipertensos y los no hipertensos. Es un asunto en el que debemos trabajar, ¿cierto? El consumo de vegetales prácticamente igual, bajo a nivel de la región, apenas del 40%, consumen vegetales en más de 3 porciones diarias, ¿cierto? El consumo de frutas de igual manera bajo en toda la población, al igual que la actividad física, miren ustedes, absolutamente bajo. Y cuando vamos a ver escalas de riesgo, en este caso la Inter-HAR, miren ustedes cómo los pacientes hipertensos alcanzan cifras
de riesgo aumentado por sobre 10 en el puntaje del integral o por sobre 20 en el Framingham. Miren ustedes cómo aumenta tremendamente el riesgo de eventos cardiovasculares en los hipertensos. De ahí la necesidad que tenemos de identificar a los pacientes y poder tratarlos adecuadamente, como se los dije, con intervención farmacológica, cambios terapéuticos en los hábitos de vida, con el control globalizado. Y quiero mostrarles aquí estos resultados ya obtenidos en Ecuador, específicamente en comunidades andinas de la provincia de Pichincha, donde ustedes ven que la prevalencia, si bien es menor, sin embargo, los porcentajes de control, de conciencia, de tratamiento son relativamente bajos en relación inclusive al resto de Latinoamérica o de Colombia. Así que en Ecuador, a pesar de esta baja prevalencia, en esta provincia de Pichincha, cierto, nosotros tenemos que mejorar mucho lo que hace relación a el diagnóstico y tratamiento de los pacientes hipertensos. En ese sentido, la propuesta que actualmente hacemos es la de poder aproximarnos con estrategias basadas en la comunidad o estrategias basadas en el equipo de salud. Estos son los resultados del estudio HOP4 que fuera publicado el año pasado y que se basó en estrategias que puedan superar las barreras que identificamos. Entre las barreras que identificamos, ciertamente hay problemas con los pacientes, con los prestadores de salud y con el sistema de salud. ¿Y qué de frente a estos conflictos decidimos hacer en el HOP4? Pues primero, utilizar auxiliares de enfermería, ¿cierto? Que fueron entrenadas, que recibieron una tablet para poder seguir un algoritmo simplificado de tratamiento, control en la casa y administración gratuita de los medicamentos en la casa. Esto nos permitió aumentar la adherencia con la participación también de un miembro de la familia o de un amigo que estuviera acompañando en las recomendaciones de cambios de hábitos de vida. Este estudio, finalmente publicado, como les decía, el año pasado, un ensayo clínico controlado, randomizado de grupos paralelos, 30 comunidades urbanas y rurales de Colombia y Malasia, comunidades randomizadas a cuidado usual o a un programa de detección de riesgo de enfermedad cardiovascular con estas innovaciones en términos de estrategias que les decía, e incluimos pacientes hipertensos mayores de 50 años con nuevo diagnóstico o hipertensos que a pesar de recibir tratamiento no estaban controlados, es decir, con la presión sistólica más de 140. 4.900 individuos fueron escreniados en 15 comunidades en Malasia y 15 en Colombia, 1.900 fueron elegibles, 1.371 dieron el consentimiento, ¿cierto? 727 participantes de 16 comunidades fueron al grupo control, es decir, el grupo control, el que seguía el sistema normal de salud ofrecido en Colombia y en Malasia, 644 fueron a la intervención con estas características de tratamiento estandarizado, con una tableta a dosis fija de 2 antihipertensivos y una estatina, administradas gratuitamente en la casa y seguidas en casa por auxiliares de enfermería. Logramos hacer un seguimiento del 97% de los individuos a los 12 años del estudio. Aquí tienen las características de los participantes. ¿Cierto? La edad promedio fue 66 años, 65 en el grupo intervenido, 54-58% de mujeres. Aquí tienen las características, importante destacar, que tienen una alta prevalencia de diabetes y hipertensión, alrededor del 35% en las comunidades. El 61 y el 69% estaban tomando medicamentos antihipertensivos, pero no estaban controlando, ¿cierto? Por la monoterapia. Apenas 21% tenían terapia combinada, ¿cierto? Y el 22% apenas en el grupo control y en el 25% en el grupo intervenido eran nuevos hipertensos con nuevo diagnóstico. El promedio de presión arterial en los dos grupos fue exactamente igual, el colesterol total exactamente igual, una pequeña diferencia no significativa, no importante en el grupo intervenido, menor, como igual manera en términos de los valores de glucosa.
¿Cuál fue el tratamiento estandarizado gratuito que entregamos? Pues los medicamentos antihipertensivos combinados a dosis fija, un ARA-2, candesartán 16 miligramos más amlodipino 5 miligramos. La combinación a dosis alta fue duplicar la dosis del ARA-2, ¿cierto? Y sin necesidad de un tercero y por disponibilidad en el mercado, en una dosis fija, cambiamos el ARA-2 a valsartán, 160, amlodipino 5, hidroclorotiazida 12.5 y todos recibieron rosuvastatina 10 miligramos por día. ¿Qué es lo que logramos en términos de adherencia? Miren ustedes, en los grupos con más de 2 antihipertensivos, en el control un 65%, mientras en el grupo intervenido fue del 84%. Y a las estatinas, en el grupo que sigue en los sistemas normal, una adherencia del 38% a estatinas, mientras el 84% alcanzó en el grupo intervenido. La adherencia a los antihipertensivos fue el 50% mayor en el grupo intervenido. Miren ustedes, auxiliares de enfermería en casa, control en casa, acceso gratuito a los medicamentos, ¿cómo permite eso? Y estos resultados que son realmente muy satisfactorios y que nos están permitiendo en este momento en Colombia hacer la implementación de esta estrategia ya para la población general y que sirve de soporte en mucho para la iniciativa HARS, ¿cierto?, que se implementa en varios países de Latinoamérica, entre esos en Ecuador, nos permitió disminuir en 11 puntos el riesgo de la escala de Framingham a 10 años, ¿cierto? Disminuir en 23 miligramos el LDL, aquí tienen el grupo control, la mitad prácticamente en términos de la escala de riesgo de Framingham, ¿cierto? Ustedes tienen una disminución de 21 en la presión sistólica, mientras el grupo intervenido en los municipios con tratamiento estándar apenas de 9.7, una diferencia muy significativa también en términos de la predicción diastólica, y esto que es francamente satisfactorio para nosotros y que le ha dado gran trascendencia al estudio que fue presentado el año anterior en París durante el Congreso Europeo de Cardiología, el 70% prácticamente de la población hipertensa alcanzó el control. Así que esta intervención nos permite, ¿cierto?, que en 12 meses el 48% siguiendo del grupo tuvo control, mientras en el grupo intervenido el 80% tuvo las cifras de menos de 140 en total. Miren ustedes esta diferencia de 38% en términos de disminución de los pacientes hipertensos utilizando esta estrategia del COP4 basada en la comunidad, tratamiento estandarizado, libre acceso, control en casa por auxiliares de enfermería. Y esto es lo que recomienda entonces el programa HARS. Finalmente, para terminar, es screening, randomización barrido a todos los pacientes mayores de 35 años, si encuentran una presión mayor de 140 o 90, prescribir un ARA-2 o un IECA, más un bloqueador de los canales de calcio a mitad de la dosis. Si al mes no controlan, subir a dosis completa. Si al mes no lo controlan, ha de añadir diurético tiacídico o un light tiacídico, ¿cierto? Y si a los 3 meses ustedes no han conseguido el control, referir a un especialista en hipertensión. Y esto siempre seguido, desde luego, con todas las recomendaciones de cambios en los hábitos de vida. Finalmente, estamos pues con esto realmente promocionando lo que recomendamos desde la Lancet Commission on Hypertension, este grupo de expertos convocado para Lancet, para un llamado a la acción y una estrategia a lo largo de la vida para lograr mejorar el control, y estas son las acciones necesarias para vencer la hipertensión. Reducir la presión arterial en la población. ¿Eso qué significa? Cambios ambientales, más actividad física, menos tabaco, menos hidratos de carbono procesados en la dieta, menos sodio en la dieta, más potasio, más frutas, verduras y leguminosas. Mejorar la conciencia. Todos los adultos deben saber cómo están sus niveles de presión arterial, para lo cual necesitamos utilizar toda la telemedicina que ahora actualmente y todo lo que significa la e-medicine, la medicina electrónica,
¿cierto? Medir la presión arterial, para lo cual necesitamos calificar a líderes comunitarios, auxiliares de enfermería, a tomar bien la presión arterial, mejorar la accesibilidad a los tratamientos, medicamentos de alta calidad a bajo costo, combinados a dosis fija, que es la recomendación, y por eso la satisfacción de que efectivamente en Ecuador se está dando la posibilidad de tener acceso a través de una combinación altamente como recomendada como telmisartán más amlodipino en una sola tableta, ciertamente, y reaccionar apropiadamente, lo que significa tener algoritmos sencillos para el tratamiento y para la evaluación del impacto del tratamiento. Muchas gracias por la atención, nuevamente a sus órdenes aquí en Bucaramanga. Buen mediodía ya prácticamente y quedo atenta a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Patricio, por tu excelente presentación, muy interesante. Lamentablemente estamos muy excedidos en el tiempo y no queremos seguir retrasando el desarrollo del Congreso, así que no vamos a poder hacer preguntas y respuestas. Excelentes presentaciones a todos los disertantes, felicitaciones.